tardes. Estamos nuevamente acá en una reunión académica, creo que con un tema altamente interesante y muy actual. Me parece que la globalización y los tiempos cada vez hacemos pensar más en la internalización de las normas. Y tenemos por suerte la presencia de dos distinguidos economistas que van a poder contarnos un poquito. Estamos hablando de las normas. El orden por el van cuidado de ellos van primero a Ronte, luego Héctor Guisado. Antes de que comiencen quisiera hacer una breve, les pedí el tomo 1 a cada uno nada más de todo su currículum para hacerlo rápido, si no, no después la hacen. Pero además por ser altamente conocidos y reconocidos en nuestro ambiente académico, jurídico, profesional. Para empezar con Arturo Sergio Ronte, abogado, de Buenos Aires. Fundamentalmente su tarea en el plano internacional estuvo en la OIT muchos años, el jefe de la investigación laboral en la OIT y el sobre en 1974. Director adjunto también otros distintos cargos en OIT. Y un dato que también he de destacar: ha sido secretario general de la Sociedad Internacional del Trabajo, a la que nosotros pertenecemos y estamos afiliados, actividad docente por derechos del trabajo, invitado en numerosas universidades y autor de una enorme cantidad de publicaciones de derechos del trabajo, donde ellas están también estrictamente de la normativa de la OIT, Asociación del Derecho Local, que la conozco y la consigo siempre muy interesante. Así que te dejo entonces, Arturo, para que comiences tu exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas, sin ninguna, diríamos, bandería política. Mientras no lleguemos a decir todes, que tal vez va a terminar siendo incorporado en el diccionario de la Real Academia, creo que todos y todas es más preciso, más correcto que decir simplemente todos. Quedo muy agradecido por esta invitación, que para mí es un gusto de verme después de bastante tiempo, tantas caras conocidas, ¿no? Aunque mis relaciones, mis contactos con Argentina son relativamente esporádicos, creo que acá tengo mi corazón, entonces esto siempre es un motivo de un gran gusto estar aquí. Bien, se me ha pedido que en un lapso que no debería exceder de los 30 minutos haga la mitad de la presentación de hoy, dejando la otra mitad al doctor Guisado, quien les va a hablar sobre todo de lo que yo menos sé, que es la visión desde la Argentina de la manera como los convenios de la OIT se insertan en el orden jurídico nacional. Y voy a comenzar mi presentación hablando de los pasos, ¿no? Es decir, voy a comenzar mi presentación diciéndoles de qué voy a hablar. Aquí he dicho, son 4 pasos que tendríamos que utilizar como camino hacia el desarrollo de este tema, comenzando por el más elemental de todo, que es, interpretación y aplicación de los convenios de la OIT. ¿Qué son los convenios de la OIT? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Segundo paso, ¿qué obligaciones imponen los convenios de la OIT una vez ratificados? Aquí hay un término importante porque estamos hablando de convenios cuando son ratificados. Tercera pregunta es cómo se integran en el derecho interno, a través de qué gimnasia jurídica los convenios de la OIT pueden o no pueden, según los distintos países del mundo, integrarse en el orden jurídico nacional.
Y el cuarto paso es qué respuestas ha ofrecido la jurisprudencia nacional, que es un paso necesario en este análisis, pero que va a ser el tema que va a abordar con mayor autoridad que la que yo puedo tener el profesor, el doctor Guisado. Bien, hecha esta introducción, vamos a comenzar por el primer tema, que es el de la naturaleza jurídica de los convenios de OIT, es decir, qué son desde un punto de vista jurídico. Y acá vamos a ver que hay una opinión mayoritaria, ya les voy a explicar por qué mayoritaria y por qué no es unánime esa opinión. Los convenios de la OIT, una mayoría de juristas los consideran que son tratados en el sentido de la Convención de Viena del derecho de los tratados. ¿Y qué dice esta convención? La convención dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular. Acá les señalaría la atención dos términos, ¿no? Dos miembros de frase que figuran acá, que demandan alguna explicación. Uno es acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Y la otra es cualquiera que sea su denominación en particular, porque tratados no son solamente los tratados en sentido amplio, sino la Convención de Viena considera que muchos otros instrumentos internacionales son tratados, aunque no lleven ese nombre. ¿Por qué les digo que la opinión sobre la naturaleza jurídica de los convenios OIT como tratados no es unánime, es simplemente mayoritaria? Porque la Convención de Viena dice acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Y la pregunta es, ¿los convenios de la OIT son celebrados entre estados? La respuesta es que no. Los convenios de la OIT son elaborados por la Conferencia Internacional del Trabajo, que es de composición tripartita. No solamente participan en su organización los estados, sino que participan también los llamados grupos no gubernamentales, organizaciones de empleadores y de trabajadores. Y les puedo decir, ¿no?, que en la práctica de la OIT, la discusión de un convenio internacional del trabajo, son mucho más activos los grupos de empleadores y los trabajadores que lo que pueden ser los representantes de los gobiernos. Recuerdo una vez que un diplomático colombiano que fue presidente del Consejo de Administración de la OIT decía que la OIT es la única organización internacional en donde los gobiernos, la única organización intergubernamental en donde los gobiernos son los observadores, ¿no? Cual da un poco la idea de lo que pasa con la OIT. Entonces hay quienes dicen, no, los convenios de la OIT no son tratados porque los estados tienen una participación, diríamos, de bajo perfil en la elaboración de los convenios. Pero algo nos dice la Convención de Viena. La Convención de Viena dice que no solamente se aplica a esos acuerdos celebrados entre estados, sino también se aplica a los tratados concluidos en el seno de organizaciones internacionales. Entonces, esto es lo que nos da pie para decir, los convenios de OIT son acuerdos negociados en el seno de organizaciones internacionales a los cuales hace referencia la Convención de Viena. Y acá tienen el texto de la Convención de Viena, de modo que podemos decir de una manera relativamente pacífica, hasta que me digan lo contrario, pero es lo que yo pienso. Me equivoco muchas veces, ¿no? Y el doctor Guisado, de acuerdo que alguna vez me llamó la atención, porque yo había considerado que las opiniones de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones eran vinculantes, mientras la Corte Internacional de Justicia nos dijera lo contrario. En eso estuve equivocado. Que me desmintió fue la Comisión de Expertos. Pero ya voy a llegar a eso. Yo me equivoqué junto con vos, ¿no? Porque me citaste a mí. Ah, sí. No, la verdad es que
hasta que se armó el tremendo debate sobre las normas en la conferencia de OIT. La idea es que la opinión de la Comisión de Expertos es vinculante, mientras la Corte Internacional de Justicia no diga lo siguiente. En fin, eso se terminó y ahora todo lo que podemos decir que es referencia insoslayable. Pero creo que va a ser mucho mejor que tú lo expliques. Bueno, ¿cómo se cumplen esos convenios? Es tratados, ahora diríamos, el pacta sunt servanda, lo sabemos, y lo otro es muy importante, que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Eso lo hemos tenido bastante en la OIT, que algún Estado de una manera muy livianita ha ratificado un convenio y después dice no lo podemos aplicar porque tenemos tal o cual disposición de nuestra propia Constitución que nos impide, ¿no? Y la única respuesta en ese caso es o cambian su propia Constitución o denuncian el convenio de la OIT, porque no pueden argumentar que las disposiciones de derecho interno les implica, es decir, les impide aplicar un convenio de la OIT que han ratificado, no lo hubieran ratificado. Y vamos a lo siguiente, ¿qué tipo de obligaciones generan los convenios de la OIT? Pacta sunt servanda en primer lugar, es decir, tienen que cumplir, tienen que ser cumplidos de buena fe y no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como excusa, ¿no? Como excusa de, para no dar cumplimiento a un convenio que ha ratificado. Bueno, ¿qué tipo de obligaciones generan los convenios de la OIT? Lo cual plantea varias otras preguntas que vamos a tratar de desarrollar en los 20 minutos que me quedan. En primer lugar, ¿a partir de qué momento se generan esas obligaciones? ¿Qué efectos producen en el orden internacional? Tercero, ¿qué efectos producen en el orden nacional? ¿Qué mecanismos de aplicación prevén y cómo se puede exigir su cumplimiento? ¿A partir de qué momento se cumplen? Bueno, en realidad la única obligación que tiene un Estado miembro cuando se ha adoptado un convenio por la Conferencia Internacional es someterlo a las autoridades o autoridades a quienes compete el asunto, al efecto de que le den norma de ley o adopten otras medidas. La única obligación que hay, ¿no? Eso no quiere decir que un Estado está obligado a ratificar un convenio, aun cuando haya votado en favor del convenio en la conferencia. Eso es una cosa que pasa muchas veces, ¿no? ¿Cómo no van a ratificar las discusiones internas en el país? ¿Cómo no van a ratificar ese convenio que, si ustedes han dicho que no, es decir, ustedes han votado en su favor, ¿no? Eso me hace recordar una discusión que hubo en Uruguay sobre un convenio que el gobierno de Uruguay había votado favorablemente en la conferencia. Después dijo que no lo podía ratificar, los sindicatos se le echaron la garganta al ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo le explicó los motivos por los cuales no podía ratificar ese convenio, y en la siguiente sesión de la conferencia, con motivo de otro convenio, dijo que Uruguay se abstiene. Uruguay se abstiene porque si votamos en favor de este convenio y después no lo podemos ratificar, se nos van a echar de nuevo a la garganta. Bueno, la única obligación es que se sometan las autoridades competentes. Las autoridades competentes en lo general es el Poder Legislativo. Es a quienes compete ratificar un convenio de la OIT, ¿no? Aunque en realidad en el caso de la Argentina, por ejemplo, más que ratificar, lo que hace el Congreso es dar su aprobación para que se ratifique, porque el instrumento de ratificación es depositado por el gobierno, ¿no? Es decir, el Parlamento puede autorizar la ratificación, puede decir ratifícase, pero hasta que el gobierno no deposita su instrumento de ratificación en la sede de la OIT, ese convenio no produce efectos jurídicos para el país en cuestión. Y no es un tema teórico, porque el Congreso hace muchos años había ratificado el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y el gobierno no lo ratificó durante bastantes años. Entonces, desde un punto de vista de obligación internacional, no era exigible, ¿no? De modo que no es un tema tan teórico. Ahora bien, ratifica. El convenio
entra en vigor para la OIT al año del depósito de 2 ratificaciones, tema que hoy está bastante controversial, pero no tengo tiempo de tratarlo para decir por qué, pero entra en vigor para cada Estado que ha depositado su instrumento de ratificación a los 12 meses del depósito de su ratificación, ¿no?, en la sede de la Oficina Internacional del Trabajo. Y después de eso tiene que informar a la OIT, presentando una memoria sobre las medidas que ha tomado para dar efecto al convenio que han ratificado y someterse a un procedimiento de control. Procedimiento de control que puede incluir también un procedimiento de quejas o de reclamaciones por incumplimiento de ese convenio que han ratificado. Y otra cosa interesante que me gusta destacar en este momento es que la constitución de la OIT es del año 1919 y en 1919 ya preveía el sistema de reclamaciones y de quejas, ¿no?, que posibilitaba que una organización de trabajadores o de empleadores de un Estado que ha ratificado el convenio plantea ante la OIT una queja de que el convenio no está siendo aplicado, ¿no? Y esto es importante porque los convenios OIT son instrumentos de derecho internacional público, que es un derecho entre Estados. Y hasta donde yo puedo saber, la OIT ha sido la primera organización internacional en donde se permitió la intervención, es decir, ser sujeto de ese derecho a quien no era un Estado, en el caso de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Un tema interesante, como también el tema de la introducción de la Comisión de Expertos en el año 1926 a través de un mecanismo de monitoreo independiente, también es absolutamente pionero en materia de derecho internacional. Tendría que hacer la lista de todos los puntos en los cuales en materia de derecho internacional público la OIT ha sido una organización pionera en el sentido de que ha permitido un monitoreo externo a través de órganos independientes y una apertura a un procedimiento de reclamaciones o de quejas a entidades que no son Estados. Bueno, aquí está la gama de procedimientos de control de la OIT, que ha terminado en algunos casos siendo tomado por otras organizaciones internacionales. Me van a preguntar dónde está ahí el Comité de Libertad Sindical. Bueno, el Comité de Libertad Sindical es un caso aparte. No voy a entrar en eso, no tengo tiempo, pero ustedes lo deben conocer porque mucho mejor que yo, sobre todo quienes son asesores de las organizaciones sindicales, porque la Argentina es el primer cliente más importante del Comité de Libertad Sindical de la OIT, ¿no? Lo cual no quiere decir que es más violadora de la libertad sindical que otros países. Sí quiere decir en cambio que acá se conoce bien el procedimiento y se utiliza. Bueno, vamos al siguiente tema, que es cuál es la posición de los convenios de la OIT frente al derecho nacional, ¿no? Y aquí vamos a ver que hay 4 cuestiones, ¿no? Me había entrado un poco de susto porque creía haber visto que eran 5, no son 4, ¿no?, que se deben examinar. La primera es la manera como los convenios de la OIT se pueden integrar o no integrar en el derecho nacional. El segundo, ¿no?, si se integran en el derecho nacional, ¿cuál es la jerarquía de los convenios de la OIT frente a otras fuentes de derecho interno? Es decir, ¿cuál es su jerarquía con relación a la Constitución, con relación a las leyes, con relación inclusive a los decretos? Tercera cuestión, ¿cómo se interpreta la norma internacional? Y cuarto es, ¿cómo se utiliza esa norma nacional y cómo se interpreta por el juez nacional? Tema que también va a ser materia de exposición que me va a seguir. Vamos a lo primero. Famosos principios monismo-dualismo. En el caso del monismo, se dice que el derecho internacional y el derecho nacional forman un solo orden jurídico. Es una mayoría de países que consideran, es decir, que han adherido hoy a la tesis del monismo, pero no siempre fue así.
Alonso contra los Carlos, ¿no? Por ejemplo, pero es teoría. Ahora hay excepciones muy importantes, ¿no? Al monismo hay países que son dualistas por excelencia. El más notorio de todos estos es el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido no existe, es decir, no se tiene esa idea de que la norma internacional se impone a la norma nacional, porque en la tradición jurídica inglesa no existe autoridad más alta que el Parlamento de Westminster, ¿no? Entonces no pueden aceptar que una norma extranjera se incorpore y tenga jerarquía sobre las normas nacionales, lo cual ha sido uno de los grandes temas, diría que está subyacente en la cultura del Brexit de los ingleses, porque las directivas y los reglamentos de la Unión Europea se tienen, si son miembros de la Unión Europea, sí o sí los tenés que acatar, ¿no? Aunque el Parlamento inglés no haya hecho la transposición de la norma, ¿no? Entonces, el derecho internacional en la doctrina dualista solo impone obligaciones al Estado que éste debe transponer en el derecho nacional para que sean aplicables. En otros términos, ¿no? En un sistema monista, la norma internacional obliga al Estado y al juez. Y en un sistema dualista, la norma internacional obliga al Estado, pero no obliga al juez. Solamente obliga al juez la norma internacional cuando ha habido por parte del Estado una medida de transposición en el orden jurídico interno. Y acá ya tenemos las famosas polémicas, ¿no?, que ha habido, la doctrina de la Corte Suprema, es decir, hasta que se llega a la Constitución del año 1994 que deja zanjado el asunto. Bueno, digamos, ahora somos un Estado monista, la norma internacional tiene una jerarquía de norma que se integra en el derecho interno. La pregunta es, ¿cuál es su relación con la norma nacional? Y esto en general viene dado por la Constitución. No voy a entrar en mayores detalles. La norma internacional, en el caso de la OIT, los convenios de OIT ratificados podrían tener rango constitucional, podrían tener rango superior a la ley pero inferior a la Constitución, o podrían tener rango igual a la ley. Es una distinción que es importante, sobre todo en el tercer caso, porque si tiene un rango igual a la ley, si después de haber ratificado un convenio de la OIT hay una ley que es menos favorable, por el principio de que la ley posterior, ¿no?, reemplaza a la ley anterior, nos podríamos encontrar en una situación en que una nueva ley no ha desplazado al convenio OIT ratificado. Eso no se plantea en la Argentina. El artículo 75.22 dice que los tratados tienen jerarquía superior a la ley, y hay unos cuantos tratados inclusive que tienen jerarquía constitucional, ¿no? Inclusive hay una discusión sobre si el convenio 87 de la OIT tiene rango constitucional o no lo tiene. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que podríamos considerar? Jerarquía de los convenios de la OIT frente a la legislación local, aplicación de los convenios de la OIT cuando no son autoejecutables. Este tema, cuando el convenio de la OIT es simplemente programático, nos dice el Estado deberá establecer y desarrollar políticas con tal objeto. Es decir, ¿cómo se aplican en esos casos las normas de la OIT? ¿Cuál es la naturaleza de la obligación que tiene el Estado? Como también uno va a ver más de una vez en el texto de los convenios de la OIT, el Estado deberá hacer tal cosa de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ¿no?, que es probablemente una de las normas más difíciles de manejar cuando se tiene que hacer, porque no quiere decir que el Estado va a hacer lo que se le da la gana. Va a tener que explicar a la comisión de expertos, ¿no?, es decir, cuáles son los motivos por los cuales considera que su legislación y práctica está dando cumplimiento a las obligaciones de la ratificación de un convenio. Porque la comisión de expertos va a decir, señores, esta es una norma programática, pero deben cumplirla.
La interpretación de la norma internacional por los tribunales nacionales es el otro tema que también tenemos que considerar. Bueno, lo primero, recordamos que los convenios OIT en el orden local, tenemos que recordar lo que dice el 75.22 en cuanto al rango constitucional de algunas normas internacionales de derechos humanos. No sé si de 11, 12, porque creo que ha habido la ratificación de algún tratado internacional posterior a la Constitución del 94 que se le dio rango constitucional. Ahora, interesante es que la Constitución declara que es norma constitucional la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y esto es bastante interesante en el sentido de que las declaraciones no son instrumentos ratificables, ¿no? A pesar de lo cual son fuentes de derecho interno y de derecho constitucional en el caso de la Argentina. Tema para reflexionar. Bueno, los convenios de la OIT no figuran en esa lista del artículo 75.22. Sí existe en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales una referencia al convenio 87 de la OIT. Y esto ha dado pie a que en la Argentina se considera que el convenio 87 tiene rango constitucional. Yo siempre he dicho que si hubieran tenido la intención de darle rango constitucional lo hubieran dicho en el año 94. De modo que a mi juicio no tiene un rango constitucional, pero quien sí opina, ¿no?, que sí opinaba que sí tenía un rango constitucional era von Potocki, y ante la sabiduría de von Potocki me tengo que inclinar, evidentemente. Ahora, sea lo que sea, es incuestionable, ¿no?, que en caso de conflicto entre un convenio de la OIT y una ley nacional, quien prevalece es el convenio de la OIT. Rápidamente, algún recuerdo a otros convenios fundamentales de la OIT que son también materia de instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional en el caso de la Argentina. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, el artículo 6 del Pacto de San José, se inspira en lo que hace ese punto el convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también toma elementos de convenios de la OIT en materia de discriminación y de trabajo forzoso. La Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación racial, por ejemplo, se inspira también en parte en el convenio 111 de la OIT. De modo que, aun cuando no tengan rango constitucional, los instrumentos de la OIT, estos convenios de derechos humanos fundamentales de la OIT, han dejado su huella en varios instrumentos internacionales de derechos humanos que sí tienen rango constitucional. Bueno, pasamos a la aplicación y ya me quedan 5 minutos, ¿no? 25 minutos y 18 segundos, el reloj, 20 ahora. Bueno, vamos al tema de la aplicación de los convenios de la OIT y con esto voy a ir prácticamente cerrando mi interpretación. Bueno, todos imponen obligaciones internacionales sobre las cuales hay que dar cuentas, ¿no?, ante los órganos de monitoreo del caso de la OIT, que sobre todo la Comisión de Expertos en aplicación de convenios internacionales. Ahora sucede que, ¿qué pasa con los convenios de la OIT? Algunos imponen obligaciones que están muy claramente definidas en el propio convenio y no plantean problemas. Pero otras imponen obligaciones que los estados deben desarrollar últimamente, son los llamados convenios programáticos. Y no se pueden aplicar de cualquier manera. Esto es un tema importante. La comisión de expertos siempre les puede llamar la atención sobre algunos convenios, sobre el incumplimiento de algún convenio puramente programático. En ambos casos, tanto que se trate de convenios autoejecutables como programáticos, están sujetos a los procedimientos de control de la OIT. Y vamos a darles algunos ejemplos, ¿no?, de lo que puede ser una obligación autoejecutable
que lo que puede ser una obligación puramente programática. En el primer caso, por ejemplo, el convenio 132, no ratificado por la Argentina, dice que el periodo de vacaciones pagadas no puede ser menor, no puede ser inferior a 3 semanas, ¿no? Si un Estado tiene un periodo inferior a 3 semanas, se notifica el convenio, ¿no? El convenio 132 de la OIT, automáticamente el juez debería decir el periodo mínimo de vacaciones es de 3 semanas porque lo hizo un convenio ratificado por la Argentina. Otro caso también, la edad mínima de admisión al empleo no puede ser inferior a los 15 años. Es también una norma que es autoejecutable. Un Estado que fija una edad mínima de admisión al empleo inferior a los 15 años es un Estado que está incumpliendo el convenio 138 de OIT, a menos que utilice algunas de las cláusulas de flexibilidad, ¿no?, que existen en ese convenio. En cambio, los que son programáticos tienen ya dar cierta discrecionalidad del Estado para cumplirlo, pero no quiere decir que no lo puede cumplir. Por ejemplo, en el caso del convenio 111, ¿no?, dice que un Estado se está en vigor, obligado a formular una política nacional, ¿no?, que termine con la discriminación en materia de empleo. Y, por ejemplo, también está el convenio 190, que acaba de ser adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, que es lo mismo. Todo miembro que ratifique el presente convenio debe respetar, promover, asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, ¿no? Es decir, ratificas el convenio y tenés que explicar a través de qué mecanismos estás implementando la política nacional, ¿no?, para garantizar un medio ambiente de trabajo libre de acoso. Bueno, no voy a entrar en el terreno del doctor Guisado, ¿no?, así que simplemente les muestro esta diapositiva, ¿no? Les quería mostrar que en el caso, ya terminó, ¿no?, en el caso, en el caso del convenio 111 de la OIT, que parecía ser un convenio programático, la famosa sentencia Fredo le dio pie al juez, ¿no?, le dio pie al juez para decidir de qué manera vamos a terminar con el discriminación en el empleo en la cadena de heladería Fredo. Y eso es un caso, yo siempre que estoy afuera explico eso y parece maravilloso, ¿no?, porque es una cosa de gran creatividad. A mí me parece un disparate jurídico, pero es eficaz, ¿no? Así que lo aplaudo. Bien, entonces vamos al tema de interpretación de los convenios de la OIT, tema en el cual hay una deuda muy grande de la OIT, interpretación por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es decir, que da la interpretación auténtica. Jamás la Corte Internacional de Justicia se pronunció e interpretó, dio la interpretación auténtica de un convenio de la OIT. Lo hizo una vez la Corte Permanente de Justicia Internacional, allá en 1932, de la cual la Corte Internacional de Justicia es sucesora. Y le digo que es un caso, sí, es un caso que realmente es preocupante, que la Corte Internacional de Justicia no se haya, es decir, que la OIT no le haya pedido a la Corte Internacional de Justicia que se expida, porque se planteó hace poco el tema de si el convenio 87 incluye el derecho de huelga o no incluye el derecho de huelga. Hubo una discusión, se paralizó la Conferencia Internacional del Trabajo por ese motivo. La oficina le lleva al Consejo de Administración un documento muy interesante y dice: estos son los puntos por los cuales se debería pedir, ¿no?, se debería pedir a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie y dé una interpretación auténtica acerca de si el derecho de huelga está o no está incluido en el convenio 87. Y hubo muchísima discusión en el seno del Consejo de Administración, ver si se enviaba o no se enviaba la consulta a la Corte Internacional de Justicia, y la OIT resolvió las cosas como acostumbra resolver, ¿no? Nombró, es decir, convocó una reunión tripartita de expertos, ¿no? Es la mejor manera de no resolver lo que no se quiere resolver. Así que nos quedamos con un tema que sigue realmente provocando un gran escozor, porque hasta el día de hoy no sabemos si el convenio 87 incluye o no incluye el derecho de huelga, ya que lo dijo la comisión de expertos. Y ahora vamos al último, y el doctor
Guicedo, estoy en deuda con el doctor Guisado por eso. La idea era, ¿no?, que mientras no se haya pronunciado sobre la Corte Internacional de Justicia, lo que decía, ¿no?, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones tenía que reconocerse como interpretación. Bueno, también dentro del debate sobre las normas, ¿no?, hubo tal oposición al papel de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones que la propia Comisión terminó diciendo no, lo nuestro, en fin, es una interpretación que es generalmente válida, generalmente aceptada, pero no es legalmente vinculante, ¿no? El resultado de eso es que un Estado puede ser incitado, ¿no?, a respetar la opinión de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, pero como no es legalmente vinculante, no está jurídicamente obligado a hacerlo. Resultado de esto, ¿no?, el caso del convenio 87 del derecho de huelga, pero en cualquier otro convenio, 650 ratificaciones, ¿no?, de un convenio, puede haber 150 interpretaciones diferentes porque no hay una interpretación que sea única y aceptada con fuerza vinculante. De modo que el asunto va a la jurisprudencia nacional o a la ley nacional. Es necesario que una disposición de la Constitución o es necesario que un fallo de la Corte Suprema diga lo que dice la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones legalmente vinculante para nosotros. Pero sería vinculante en orden nacional, no sería vinculante en el orden internacional. Así que tenemos con un problema que solamente puede ser resuelto en el ámbito nacional. Y es casi, diríamos, con un mensaje de desilusión que les puedo decir que lo que la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y de Recomendaciones de la OIT haya podido decir es importante, ¿no? Es importante, tiene autoridad, pero la autoridad no es jurídicamente vinculante. Queda por ver frente a esta situación qué es lo que ha dicho la jurisprudencia nacional. Y esto es un tema de lo que lo va a explicar el doctor Guisado. Con esto les agradezco mucho, doy por concluida la intervención y les pido disculpas por los 4 minutos y 18 segundos en los que me he excedido en el uso de la palabra. Pues, de cámara, extensa exposición de docencia en todos los estamentos jurídicos del derecho del trabajo. Nos tendrán gusto y el honor de compartir con esta reunión en el Consejo. Gracias y buenas tardes para todos. En el año 1992 la Corte un fallo relevante del mexicano contra Sofovich, en el cual estableció lo que a nosotros nos interesa, la superioridad, dejó sentada la superioridad jerárquica de los tratados internacionales respecto del derecho interno. Es decir, claramente la Corte se adhirió a la tesis monista, que había escrito el doctor Bronstein, tesis monista, es decir, el derecho internacional integra el derecho interno y lo integra con una jerarquía superior, por lo menos a la de las leyes, y en algunos casos con rango constitucional. Ahora, bueno, por supuesto, esa doctrina fue reiterada en casos posteriores por la propia Corte Suprema y fue consagrada, fue recibida en la reforma constitucional de 1994, así que no tiene que haber dudas acerca de que el régimen jurídico, según la interpretación de la Corte, según la reforma constitucional más explícitamente, es monista. Ahora, a pesar de esa superioridad jerárquica que tienen los tratados sobre las leyes, superioridad de la que gozan también los convenios de la OIT, porque más allá de las discusiones de las que nos ilustró el doctor Bronstein, nuestra jurisprudencia, la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, del Supremo Corte de Buenos Aires, del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, del Superior Tribunal de Justicia de la Corte Suprema de todos, entre otros tribunales, tienen dicho que los convenios de la OIT son tratados en el sentido constitucional del término. Entonces, decía,
si a pesar de la superioridad jerárquica que tienen todos los tratados, particularmente los convenios de la OIT respecto al derecho interno, ¿qué pasa si la norma interna contradice al convenio de la OIT? La respuesta parecería ser muy fácil, muy sencilla. La norma interna cede frente a la norma internacional, es inconstitucional. La norma interna que contradice una norma de un convenio de la OIT. Siempre partiendo de la base que se trata, como decía el doctor Bromstein, de convenios que sean autoejecutables, es decir, que contengan descripciones suficientemente precisas de los supuestos a los que se aplican. Sin embargo, en la jurisprudencia la cosa no ha sido tan sencilla, porque por lo menos en 2 oportunidades la Corte Suprema debió revocar sentencias de cámaras de apelaciones que establecían una solución distinta. Entonces, en estos casos de discordancia entre el derecho interno y el convenio de la OIT, el primero de esos fallos es Díaz Paulo contra Cervecería y Maltería Quilmes, un fallo que seguramente todos, la mayoría de nosotros, recordaremos, un fallo laboral, porque estaba en tela de juicio la ley constitucional del artículo 103 bis de la ley de contrato de trabajo, cuando asignaba a los pares alimentarios, naturaleza no salarial, y también la ley constitucional de un acta de acuerdo del 2005, que establecía para los empleados de comercio un aumento salarial, una suma supuestamente no remunerada. Entonces, estas normas estaban en tela de juicio por ser contrarias al convenio 95 de la OIT, que es el convenio sobre protección del salario. Bueno, lo curioso es que la sala octava, ahí perdón, dice sala séptima, pero la sala octava de la Cámara Nacional de Operación de Trabajo, obviamente con una integración anterior, actual, dijo algo muy curioso: la ratificación de un convenio no incorpora su texto al derecho interno, sino que para ello es necesario la recepción legislativa interna. Mientras no se produzca esa recepción legislativa interna, según este fallo, la norma internacional no sería operativa en el orden nacional. Esto es dualismo explícito, dualismo puro y duro. Sí, y tanto extemporáneo, ¿no? A esta altura. Bueno, obviamente la Corte Suprema revocó este fallo, retirando conceptos del fallo equivalente, en el sentido de que una vez ratificado un tratado por nuestro país, una vez ratificado, las normas de ese tratado se incorporan al derecho interno con jerarquía superior a las leyes y deben ser aplicadas por los órganos administrativos y jurisdiccionales. En todo caso, agregó la Corte, si bien esto era un tema estricto de discusión, pero en todo caso, la Cámara debió demostrar la necesidad, si es que la había, de adoptar medidas internas para hacer efectivas las disposiciones del Tratado Internacional, del Convenio de la OIT. Y esto porque la Cámara había invocado el artículo 19 de la Constitución de la OIT, la obligación de adoptar las medidas necesarias para poner en aplicación del convenio. La Corte dijo: cuidado, esto es así, que las medidas que realmente sean necesarias, medidas internas, para hacer operativo el tratado. Por eso la Cámara debió haber explicado cuál era la necesidad, si es que esa necesidad existía, de reglamentar el convenio o de hacer operativo mediante la norma interna. Como eso no ocurrió, en ese caso la sentencia debe ser revocada. Hay un voto concurrente en este fallo, que es un poco más duro todavía que el voto de la mayoría. Voto concurrente porque es en el mismo sentido, pero con términos un poquito más duros, porque acusa a la Sala Octava de haber distorsionado la Constitución, la norma de la 19 de la Constitución de la OIT, que haber desconocido lo que es el régimen constitucional argentino. Bueno, el segundo fallo, similar al anterior, es titularidad y revestimientos aplicados, es un fallo del año 2014, donde la Corte revoca una sentencia de la Cámara Comercial. En este caso, un acreedor laboral había verificado su crédito en la quiebra de pinturerías de los minutos aplicados. En realidad había 2 acreedores, el fisco y un trabajador con un crédito por accidente de trabajo. La cuestión es que la Cámara Comercial aprueba el proyecto de distribución del síndico, en el que el 95% del activo se destinaba a pagar el crédito del fisco. El 5% restante a pagar una parte, porque no alcanzaba, una parte del crédito del trabajador por accidente de trabajo. Con lo cual, ese trabajador apenas veía satisfecho un 7% de su crédito alimentario por accidente de trabajo.
La Cámara Comercial, en ese caso, le dio preponderancia, le dio prioridad a las normas de la ley de quiebras sobre el convenio 173 de la OIT, el convenio sobre protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, que establece que los créditos laborales tienen que tener una jerarquía superior a la mayoría de los otros créditos del empleador, otros créditos que haya con el empleador, y especialmente con los créditos del Estado. Así que había una colisión abierta entre las normas de la ley de quiebras y este convenio 173 de la OIT. La Corte cita al caso Mundial, cita también al fallo de IAS que les hablé recién. Y dice que con la ratificación del Congreso, las disposiciones del convenio 173 se han incorporado al sistema jurídico argentino con un rango superior a la ley, lo que implica el desplazamiento automático, sin necesidad de esta otra norma, de las disposiciones legales que se opusieran a ese convenio o que no se ajustaran a ese convenio. Esta superioridad jerárquica entonces que tienen los convenios de la OIT respecto de las normas nacionales nos conduce a hablar de un control de ajuste de la legislación interna respecto de las normas internacionales que se ha dado en llamar el control de convencionalidad, el ajuste de la norma interna a las convenciones o tratados de derechos humanos. Esta expresión, control de convencionalidad, fue acuñada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Amundazi de Arellano, el fallo de 2006. Había sido precedido este fallo por una opinión individual de uno de sus miembros, pero es en este fallo del año 2006 donde la Corte Interamericana, en pleno, utiliza esta expresión control de convencionalidad, que implica ni más ni menos que el escrutinio, la verificación, que debe ser todo juez nacional, antes de aplicar una norma de derecho interno, debe verificar si esa norma de derecho interno se ajusta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no solo eso, ese control de convencionalidad, según lo dice la Corte Interamericana, incluye también el ajuste a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el intérprete último de esa convención. Entonces, fíjense que esto del control de convencionalidad va íntimamente ligado, es una expresión que nace, el concepto que nace íntimamente vinculado con el ajuste no solo al texto mismo de la norma internacional, sino a la jurisprudencia, sí, en sentido amplio, a los criterios y opiniones que vengan sosteniendo los órganos encargados de la aplicación e interpretación de esa norma internacional. Entonces, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que debe haber hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después, en un fallo posterior del año 2008, se extiende este criterio de control de convencionalidad a la interpretación de todos los tratados de derechos humanos en general. Bueno, nuestra Corte Suprema también ha empleado esta expresión de control de convencionalidad y lo ha aplicado en diversos precedentes. Uno de ellos es el conocido caso Giroldi, del año 95, que la Corte dictó muy pocos meses después de la reforma constitucional. En este caso es donde la Corte señala que, por voluntad expresa del constituyente, la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos debe hacerse en las condiciones de su vigencia. Y le da esa expresión a la Corte, en las condiciones de su vigencia, le da un sentido que antes no le era desconocido, y es que en las condiciones de su vigencia significa con ajuste a la jurisprudencia, entre comillas, a la jurisprudencia de los órganos encargados de su aplicación. Lo curioso es que en este caso se trataba de una opinión, no se trataba de una sentencia, lo que estaba invocado no era una sentencia, sino una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no relativa a nuestro país, sino relativa a otro país. Pero ya desde el inicio la Corte llama jurisprudencia a una de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. En algunos fallos posteriores, la Corte va desarrollando la tesis de que, por ejemplo, en el caso de Gramajo de 1996, que los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen una guía para la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Guía para la interpretación.
Después verán ustedes en esta cronología que aparecen dos fallos, uno del año 1998 y otro del año 2000, donde la Corte parece dar marcha atrás y dice que las interpretaciones, los informes de la Comisión no constituyen decisiones vinculantes para el Poder Judicial. Y en fallos más recientes, la mayoría de estos fallos, o por el momento, de hecho todos estos fallos que estoy mencionando aquí, hay más, pero todos estos fallos que mencioné aquí son todos fallos laborales, de los cuales vamos a hablar. Todos estos fallos, Aquino, Aerolíneas Argentinas contra el Ministerio de Trabajo, Torrillo, Álvarez contra Centrosud, Peticori contra el Colegio de Abogados, la Corte Nacional, la Suprema ha dicho que los comités de derechos humanos son intérpretes autorizados de los tratados respectivos. Intérpretes autorizados. ¿Qué significa esto? Bueno, la Corte se supone que mide bien los alcances de las palabras que emplea cuando se trata de fallos de esta magnitud. Entonces, autorizado, según el diccionario de la Real Academia, es aquel que merece respeto, que merece acatamiento. Entonces, un intérprete autorizado es aquel cuya opinión debe ser respetada y debe ser acatada. Juan Carlos Hitter, comentando esta línea de fallos de la Corte Suprema, dice que la Corte ha sido zigzagueante, porque primero habla de guía para interpretación, después dice que los fallos, que los informes de la Comisión Interamericana no son vinculantes, para terminar diciendo que los organismos del Pacto Americano del Tratado de Derechos Humanos son intérpretes autorizados. Yo creo que no hay zigzagueo, que no hay contradicción, sino que la Corte les ha reconocido cierta eficacia a estas interpretaciones, pero hasta ahí. Es decir, no ha llegado nunca a decir que esas interpretaciones son vinculantes. Son muy importantes, deben ser tomadas como guía para la interpretación, provienen de intérpretes autorizados, pero no son vinculantes, no son obligatorias en el derecho para los jueces nacionales. Esta es entonces el estado de la jurisprudencia de la Corte respecto de este llamado control de convencionalidad. Bueno, vamos a ver qué pasa específicamente con el control de convencionalidad, pero esta vez de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Hay un estudio muy interesante que hizo el doctor Bolin, en el que él llega a la conclusión que hasta el año 2008 es cuando él termina su trabajo, hasta el año 2008 la Corte prácticamente ignoró o le dio muy poca importancia a los convenios de la OIT. Solamente los había citado a veces en votos de mayoría, a veces en sentido concurrente, a veces hasta para apartarse de ellos. Pero justamente a partir del año 2008 la Corte pega un cambio importante porque comienza a fundar muchos fallos importantes en convenios de la OIT, y no solo en convenios de la OIT, sino en las interpretaciones que de ellos han realizado, que esos convenios han realizado los órganos de control de la OIT, particularmente la Comisión de Expertos, de convenios y recomendaciones, y el Comité de Libertad Sindical. Yo he detectado por lo menos 10 fallos, sin contar remisiones, con remisiones el número sería mucho mayor, pero por lo menos 10 fallos aplicados a partir del año 2008, en los que la Corte fundó su decisión en convenios de la OIT, su decisión, aunque no exclusivamente, pero ha fundado su decisión en convenios de la OIT, y en las interpretaciones de esos órganos de control. El primero de esos fallos es ATE contra el Ministerio de Trabajo del año 2009, fallo muy conocido, como todos los que vienen después, donde la Corte invoca el artículo 87, el convenio 87 de la OIT, el convenio de libertad sindical, y la Corte dice que al estar en juego este convenio de libertad sindical, es de importancia puntualizar los criterios elaborados por el Comité de Libertad Sindical y por el Comité de Expertos. Tanto es así que cita observaciones y un informe de la Comisión de Expertos y también un compendio de decisiones del Comité de Libertad Sindical. De 6 párrafos a esas reuniones de los órganos de control. El segundo caso es Aerolíneas Argentinas contra el Ministerio de Trabajo. Es un caso donde la Corte revocó un fallo de Cámara, el cual se dejaba sin efecto una sanción aplicada por el Ministerio de Trabajo, una sanción por cumplimiento de normas laborales, porque la Cámara aplicaba un viejo criterio acerca de que, viejo pretendido criterio en ese momento, acerca de que no cabía aplicar una sanción cuando para ello era necesario realizar una interpretación que incluía, que comprendía facetas opinables, facetas de interpretación discutibles. Entonces la Corte consideró que esta tesis, esta
esta tesitura de la Cámara, era contraria a los convenios 81 y 129 de la OIT, que son convenios sobre la inspección de trabajo. Y entonces, para fundar su decisión, cita un estudio general de la Comisión de Expertos. El tercer caso que he relevado es Pérez contra Disco. Es un caso donde la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo relativo a los vales alimentarios, que negaba carácter remunerativo a los vales alimentarios. La Corte aplicó aquí el convenio 95, el convenio sobre protección del salario, y dijo que al aplicarse el convenio es oportuno hacer cita de las observaciones hechas a nuestro país a partir del 1996 por la Comisión de Expertos. Órgano, dice la Corte, órgano destinado a ejercer el control regular del cumplimiento de las normas de los convenios de parte de aquellos países que lo han ratificado. Esta es una expresión que la Corte va a repetir en fallos posteriores. Destaca el carácter que tiene la Comisión de Expertos como órgano destinado a efectuar, como la doctora Rancé, ese control regular de la observancia de los convenios ratificados. Seguimos, siempre por orden cronológico, con Rossi contra el Estado Nacional, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de una norma de la Ley de Asociaciones Sindicales que reservaba la estabilidad sindical a los representantes de entidades comerciales y gremiales. Nuevamente está en tela de juicio aquí el convenio 87 sobre libertad sindical, que según la Corte tiene jerarquía constitucional. Según hecho la Corte tiene fallos, el convenio 87 tiene jerarquía constitucional por carácter transitivo, como había citado. Sí, lo que le he dicho era en varias oportunidades. Entonces Carlos también ha sostenido esa tesis, entre nosotros, con pocos que tiene razón. de Mazzini también. Bueno, entonces la Corte dice que al estar en juego este convenio correspondía tomar en especial consideración el criterio de la Comisión de Expertos y repite otra vez órgano destinado a ejercitar ese control regular de la observancia de los convenios. Seguimos con González contra Polimat. En el 2010, nuevamente está en tela de juicio el convenio 95, el convenio sobre la protección del salario, porque acá se discutía la validez constitucional de decretos que establecían sumas supuestamente incrementos salariales, supuestamente incrementos en la retribución del trabajador, supuestamente no remunerativos. La Corte aquí cita conclusiones de un comité tripartito que se había constituido para analizar un reclamo contra la República de Venezuela. Ya ven ustedes cómo la diversidad de fuentes que va utilizando la Corte en sus citas es notoria. No solamente porque venimos viendo hasta acá, la Corte cita no solamente observaciones de la Comisión de Expertos, cita también estudios generales, cita también informes, cita compendios de las decisiones del Comité de Libertad Sindical, y en este caso las conclusiones de un comité tripartito ad hoc. Luego viene Álvarez contra Cencosud, en el año 2010. El caso del despido discriminatorio, la Corte consideró que la aplicación de la Ley 23.592, que permitía, según la Cámara, según la segunda, la Cámara Nacional de Relaciones de Trabajo, que permitía disponer la reincorporación de trabajadores despedidos por móviles discriminatorios, según la Corte, la aplicación de esta ley a los despidos discriminatorios no vulneraba derechos constitucionales del empleador. La Corte entiende que está involucrado aquí el convenio 111, el convenio sobre igualdad de trato, y para esto, para esta su decisión, ponderó un estudio general de la Comisión de Expertos sobre esta materia, sobre la generación de empleo. Pericone contra el Colegio Público de Abogados del año 2011 se refiere a la misma temática que la anterior, es decir, a los despidos discriminatorios, pero esta vez desde el punto de vista de la carga probatoria. Nuevamente la Corte consideró involucrar este convenio 111 sobre igualdad en el empleo, y para fundar su decisión cita un estudio general de la Comisión de Expertos, una observación individual de la Comisión de Expertos, y luego esta doctrina de Pericone es reiterada en el caso Cisnero contra Cadelva, se acuerdan en el caso de la mujer de Rivera. La Corte revocó con base en la doctrina de la arbitrariedad, una sentencia de la Superior Tribunal de Justicia de Salta.
primero la Corte reitera estas consideraciones en el caso Perico. Luego sigue el caso ATE sobre inconstitucionalidad del año 2013, este es conocido en el ambiente laboral como ATE 2, se había citado otro caso también, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Este es un caso donde la Corte declara la inconstitucionalidad de otra norma de la Ley de Asociaciones Sindicales que reservaba la facultad de representar intereses gremiales colectivos a los sindicatos con personalidad gremial, en medio de los sindicatos inscritos. La Corte considera que está involucrado nuevamente el convenio 87 sobre libertad sindical y por eso entiende que es oportuno memorar diversas observaciones de la Comisión de Expertos, observaciones dirigidas precisamente a nuestro país. SODU contra el Sindicato Marplatense de Pesca del año 2015 es un fallo donde la Corte puso en efecto una sentencia de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo que había dispuesto la cancelación de la personalidad gremial del sindicato. Este es un caso muy curioso porque se trataba de un acuerdo que habían celebrado dos sindicatos, el Sindicato Marplatense de Pesca y el Sindicato de Trabajadores Marítimos, el SOMU, ante un conflicto de desplazamiento de personería gremial. El Sindicato Marplatense de Pesca aspiraba a desplazar el SOMU dentro del ámbito marplatense. Entonces el SOMU celebra un convenio con el cual se allana a esa petición, le reconoce representatividad, con lo cual lo releva al Sindicato Marplatense de Pesca de la necesidad de efectuar el cotejo de representación, a cambio de que el Sindicato Marplatense de Pesca se compromete a hacerlo participar el SOMU de la negociación colectiva en el ámbito marplatense. Como ustedes podrán imaginar, el SOMU no cumplió su parte. Cuando tuvo que celebrar el primer convenio colectivo, el Sindicato Marplatense de Pesca no cumplió con su parte. Cuando se celebra el primer convenio colectivo no le da participación al SOMU. El SOMU pidiéndose la cancelación de la personalidad gremial del sindicato y la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo hace lugar a esa demanda de cancelación de personalidad. Bueno, la Corte revocó esta sentencia por considerar que era contraria al convenio 87 de libertad sindical, al disponer la Cámara de Operaciones la cancelación de la personalidad gremial en un caso tan particular como este. Cita en este caso la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical y también cita un informe de la Comisión de Expertos. Y el último de esta línea de fallos de la Corte es un fallo del año 2016, Orellana contra el Correo Oficial, en el cual estaba en discusión la legitimación de, o mejor dicho, quiénes eran los sujetos habilitados para la declaración de la huelga. La Corte acá dice tajantemente el hecho de huelga está reconocido en el convenio 87, ¿no? Lo que se discute en el ámbito internacional, aquí la Corte dice no, esto está claramente comprendido entre el convenio 87 de libertad sindical y por eso hay que tomar en cuenta las opiniones del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones sobre esta cuestión de la legitimación activa en el derecho laboral. Bueno, fíjense que en todos estos fallos, la Corte nunca dijo que las opiniones de estos organismos de control de la OIT tengan carácter vinculante. Ni siquiera dijo que son intérpretes autorizados, como lo venía diciendo, como lo viene diciendo respecto de los tratados de derechos humanos. Pero sí, dice que es de importancia tener en cuenta estos criterios y destaca en el caso de la Comisión de Expertos que es el órgano encargado de efectuar el control regular de la observancia de los convenios. ¿Qué ha pasado con los demás tribunales de la Nación? Por debajo de la Corte. Bueno, la Suprema Corte de Buenos Aires, ahí enumera una serie de fallos que van desde el año 2011 hasta el 2017, así que es una línea muy consolidada de fallos. La Suprema Corte de Buenos Aires entonces ha venido diciendo que las opiniones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos constituyen una referencia insoslayable para resolver los casos concretos que se refieren a la libertad sindical, o donde está involucrado el convenio sobre libertad sindical. Referencia insoslayable. No dice vinculantes, pero llega muy cerca. Si
si es insoslayable, no se lo puede dejar de lado sino más. No puede dejar de lado sino más, eso tenemos. Hay algunos fallos de la sala 2 y de la sala cuarta. En el caso de la sala segunda, el fallo más reciente del año 2017. En el caso de la sala cuarta son ambos fallos de los años 2009 y 2010 con mi voto, donde dijimos que esas opiniones de los órganos de control de la OIT son vinculantes para los tribunales argentinos. Es decir, son obligatorios. La sala primera, en un fallo de este año, en el año 2019, dijo algo similar, que las observaciones del comité de expertos, la aplicación de convenios y recomendaciones son obligatorias. La sala quinta y la sala novena, que fallos también bastante recientes, del año 2016 y de 2017, sostienen que los informes, recomendaciones, estudios y demás opiniones constitutivas de la doctrina de los organismos de control de la OIT deben servir de guía insoslayable para los tribunales argentinos. Algo similar a lo que viene siendo la Suprema Corte de Buenos Aires, algo similar a lo que viene siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los tratados de derechos humanos argentinos. Guía insoslayable, sin llegar al carácter vinculante, pero de gran importancia. Bueno, al igual que el doctor Bronstein, yo tuve que retroceder en mi opinión. Antes había sido bastante tajante, en su fallo de la sala cuarta, que mencioné aquí, había dicho que esas opiniones, por lo menos las opiniones de la Comisión de Expertos, eran vinculantes, eran obligatorias por los jueces nacionales. En un fallo más reciente, un fallo de este año, donde también estaba en juego el convenio 87 de la OIT, y el empleador, lo que dijimos, el fallo de 2019, era que la ley de asociaciones sindicales es inconstitucional en la medida en que reserva para los sindicatos por personalidad gremial la obligación, el derecho a la retención en nómina de la cuota sindical. Es una discriminación contraria al principio de libertad sindical. En ese fallo nos apoyamos, con mi voto nos apoyamos en el convenio 87 de la sindical y nos apoyamos en diversas opiniones del Comité de Libertad Sindical y de Comisión de Expertos, pero ya no dijimos que eran vinculantes para los jueces argentinos, aunque sí que eran una referencia insoslayable, una guía para la interpretación como elección. Y para ir finalizando, veamos, al margen de lo que ha dicho la jurisprudencia, qué ha pasado con la legislación, porque nuestra legislación también ha recibido las opiniones de los órganos de control. En algunos casos los ha recibido como inspiración para el dictado de normas. Ustedes recordarán el caso de los vales alimentarios, que me referí hace un ratito a propósito de algunos fallos de la Corte, pero la cuestión es que desde el año 1996 la Comisión de Expertos venía reprochando a nuestro país que las diversas normas, decretos o leyes relativos a los vales alimentarios era contraria al convenio 95 sobre protección de salario, y finalmente el legislador decidió derogar esas disposiciones contrarias al convenio 95 de la OIT, siguiendo precisamente o haciéndose eco de las críticas que había efectuado la Comisión de Expertos. Entonces ahí las observaciones de la Comisión de Expertos tuvieron una influencia decisiva en el cambio de la legislación. Pero también hay otras normas que han incorporado explícitamente al derecho interno las opiniones de los órganos de control. Una de esas normas es el artículo 33 de la derogada ya ley 2550 en materia de huelga en los servicios esenciales. Esta ley decía que en esa materia el ministro de Trabajo debía ejercer sus facultades conforme las normas y resoluciones de la OIT. Las normas están claras, son convenios internacionales, pero ¿cuáles son las resoluciones de la OIT? Ahí parecía referirse a las opiniones de los órganos de control. La ley 25877, que derogó y reemplazó a la ley 25250, es más clara porque obliga a proceder, para la calificación de un servicio como esencial, obliga a proceder conforme a los criterios de los órganos de control de la OIT. Y además dice que la reglamentación también debe conformarse a los principios de la OIT. De manera tal que en esta materia particular,
la huelga en los servicios esenciales, las opiniones de los órganos de control deben ser acatadas por jueces nacionales porque así lo dispone la ley nacional. Y por último tenemos el decreto 1011 del año 2010, es el decreto reglamentario de la Ley de Protección Integral contra la violencia contra la mujer, según el cual, en caso que se alegue una discriminación a razón de género, resultarán aplicables los principios generales presentados en materia de prueba, el convenio 111, que es el convenio de igualdad de trato, y también lo expuesto por la Comisión de Expertos en un estudio general sobre ese tema, sobre la igualdad de trato, y lo expuesto también por la Comisión de Expertos en un informe global de 2017. Nuevamente, en una materia específica, como es en este caso, la discriminación en razón de género, la carga de la prueba, la discriminación por razones de género, ya hay una norma jurídica interna que le otorga carácter vinculante a estas interpretaciones que son las de control. Así que bueno, ya he seguido el tiempo, así que bueno, en todo caso, esperamos a la oposición. Como mi literatura es un poquito más largo que el mío, depende de lo que... Pretende que eran unos minutos que no me está también. Muy bien, no, entonces está bien. Quedo a disposición como doctor Lotte para las